buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Hoy estamos aquí de lujo, con una eminencia, profesor emérito, vamos a empezar por ahí, profesor emérito de la Universidad de Puerto Rico, un amigo solidario, un amigo de poco tiempo, pero de mucho tiempo. Yo soy seguidor de él, he sido su fan, pero hoy lo tenemos aquí como en la plana mayor, en el Poza Santillana presenta para la discusión de su más reciente obra, El pensamiento vivo de Betance, publicado por Ediciones Gaviota y publicado a fines del 2020 y sacado a la palestra ahora en enero del 2021. Así que me acompaña el profesor doctor Carlos Rojas Osorio. ¿Cómo usted está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan. Sí. Y mandarle saludos a todo lo que usted quiera, porque aquí lo vamos a pasar bien. Así que vamos a hablar de un trabajo que nos llegó así como, estamos en Santurce, así que aquí hay secuestros todos los días de kayak y cosas así. Así que Carlos Osorio se apareció en nuestra oficina, Carlos Rojas se apareció en nuestra oficina el pasado jueves y nos dijo, aquí está mi nuevo libro. Y nos quedamos todos así, ajá, y dijo, no, se va a quedar una copia aquí para que ustedes las distribuyan, pero vamos a hablar de nuestro libro. Y yo dije que sí. Y después nos reímos porque él vino así como que el sucusumuco suavecito de Tumacao, no, que había estado un poquito enfermo y nos convenció de presentar este libro que tengo que decir así de empezada, es un libro monumental. Y es monumental más allá del peso académico e intelectual que le imparte la figura de Carlos Rojas Osorio a su trabajo literario, que ha escrito más de una docena de libros, me puedo equivocar, pero tú dirás. Pero sobre todo libros muy precisos sobre asuntos que nos pertenecen a todos y nos incumben, como su obra clásica de 1988 sobre Hostos. Y dentro de esa conversación, pues lo tenemos aquí para hablar del otro. El otro que se habla mucho, pero se habla poco, del siglo XIX, que es Betance. Con un doctorado de la Universidad Javeriana de Colombia y maestría y bachillerato, licenciatura de la Universidad de Roma, o una universidad italiana en Roma. Pues yo creo que es importante seguir el pensamiento filosófico de nuestro profesor emérito de la Universidad de Puerto Rico y tratar de adentrarnos en este trabajo que es sobre Betance. Así que es importante por el autor, pero es importante por su contenido, que es hablar de Betance. Y yo de verdad voy a hablar de esto un poco coloquial porque me fui en un viaje y tú siempre estás presente, tú eres como la famosa mosca de Einstein, que siempre está en el tren dando vueltas y no sabe quién va más rápido, si la mosca o el tren. Porque recientemente estuvimos trabajando este otro libro, La filosofía del cimarronaje, del compañero Pedro Lebre Martí, y resulta que tú fuiste lector de tesis y en el comité de ese jurado que evaluó esta tesis a nivel de maestría en la Universidad de Puerto Rico para el grado de maestría en filosofía. Y eso nos pasa con Carlos, quien lleva mucho tiempo con nosotros, tan puertorriqueño como todos nosotros, como yo, tan puertorriqueño como yo, y dentro de esa conversación, pero viene de un país que yo quiero mucho, que se llama Colombia, y al cual voy mucho y quiero mucho. Pero hablar de Betance es esencial, y por aquí es que voy a empezar, porque Betance es una figura cimera, prominente, esencial para entender el siglo XIX en Puerto Rico, que para mí, y te voy a escuchar ahorita, es el año fundacional de la nación, eso ya había adelantado José Luis González en varios ensayos, pero fundamentalmente en El País de Cuatro Pisos. Y dentro de esa conversación, el siglo XIX es básicamente nuestros 78 municipios. La geografía horizontal está bastante determinada ya en el siglo XIX, con 2 municipios o 3 que cambian o se redefinen en el siglo XX, y ya en el siglo XXI seguimos con todo eso. Pero aparte de esa conversación, es el año de las luchas sociales que tienen distintos momentos y que en Puerto Rico, diría yo, están muy enmarcadas en la lucha por la igualdad de los seres humanos, que es en ese momento un discurso anti-esclavista por la liberación de las personas esclavizadas en Puerto Rico y por la igualdad de aquellos que habían sido discriminados a partir de su pigmentación. En ese momento son los hombres y mujeres esclavizados, como los hombres y mujeres negras pero libertas, que eran una categoría secundaria de personas. Y a eso se añaden las mujeres y a eso se añaden los descendientes de las etnias indonacionales, como los taínos o los caribes, y es un momento de mucho bullicio. Por lo tanto, este trabajo
que es un trabajo que yo diría, Carlos, que raya a veces en una línea histórica, como un recuento histórico, pero me tengo que recordar que tú eres filósofo y te dedicaste a la filosofía muy fuerte, porque también dirigiste en un momento dado el Departamento de Filosofía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Y dentro de esa conversación, nosotros han guiado estado en conferencias que hemos organizado ya en Macao sobre estos temas de la filosofía, pero por un lado, este trabajo juega con lo histórico, como el momento histórico de la vida de Betances en el mundo, y segundo, juega también entonces con la contribución betanciana, el pensamiento más profundo filosófico en torno a la libertad y la igualdad. Y yo, que he leído de Betances, como la gran mayoría de este país, viva Betances y viva el nacimiento de ir a Cabo Rojo y todo eso, pero creo que este trabajo, que no es el único sobre Betances, pero es el que estamos reseñando hoy, reconociendo la obra también monumental de la enciclopedia de Betances, por decir algo, del compañero Félix Ojeda, y también del trabajo más reciente en otra dirección de la compañera Liliana Coto sobre Betances y la ruta betanciana, y reconociendo también el trabajo visual que ha hecho personas como Tito Román sobre el pensamiento de Betances hecho en cine. Uno reconoce que en Puerto Rico se ha trabajado la figura en distintas generaciones, pero este texto a mí me da la oportunidad de pensar en Betances como lo que cuando yo trabajaba, tengo que decir que yo fui compañero de oficina de Félix Ojeda en el año 1991, cuando yo estuve adscrito al Instituto de Estudios del Caribe. Él siempre decía, ese es el buen anarquista revolucionario que le pegó un tiro. ¿Cómo se llama el tiro que le pegaron a aquel? El del duelo en Francia, que se me olvida, después me acuerdo. Y dentro de esa conversación, Betances es una figura que es como que interesante, pero había que estudiarla, pienso yo, con otro nivel de profundidad y contextualizarla. Y eso es el valor de este libro de Carlos Rojas Osorio, que es que me permite hoy, en el siglo XXI, en el año 2021, pensar a Betances como lo que fue. No solo un gran ser humano, sino un activista del siglo XIX, como los carritos esos son todo terreno, que hacía demasiadas cosas, porque por un lado era médico, estoy impresionado, por otro lado escribía artículos para revistas científicas, y por otro lado hacía un activismo panfletario con los 10 mandamientos de los hombres libres, y después si había que comprar armas, compraba armas, y lo deportaban, y lo aislaban de los países, y lo votaban. Pero dentro de eso, y de esto es lo que quiero hablar, que me impresiona este trabajo, es entrar entonces una lógica que no la había pensado así, tengo que ser honesto, que es cuál es el contenido del mensaje que Betances nos da en el siglo XIX y cuál es su valor para entenderlo y contextualizarlo en el siglo XXI. Y esto lo voy a explicar. Porque Betances nace en el Caribe de un padre dominicano, una madre puertorriqueña y de una mulatería predominantemente caribeña, de la cual es segunda o tercera generación liberta. Y tú me vas corriendo si voy interpretando bien. Y dentro de esa conversación, pues Betances se cría con un padre que es padre viudo, porque la madre muere, y lo envían a estudiar a muy temprana edad, a hacer su escuela en Francia. Esa decisión a mí me parece interesante y no está explicada en lo que leo, pero sería bueno que después la comentara. ¿Por qué se envía a estudiar a Francia? Y dentro de esa conversación, que es cómico, porque hay un vínculo con la familia Provost, creo que se llama, que es una familia que vive en Mayagüez, que el papá la conoció en las relaciones comerciales de ese momento, y esa familia se vuelve a Francia y le dicen, llévate a mi hijo y edúcalo. Esa decisión para mí es esencial para entender este texto, porque es como si yo no estudié en Estados Unidos y estudié en Rusia. Cuando vengo aquí soy académico de la Universidad de Puerto Rico, pues me comporto como un académico distinto a lo que estudiaron en la Universidad Americana. Si yo estudié en Estados Unidos y vuelvo a dar clases aquí, pues estoy insertado en la Academia Americana. Y ese detalle para mí es esencial porque el proceso formativo de Betances, perdónenme, está muy marcado por ese dato, que es que se va a estudiar a temprana edad en Francia, se pasa 20 y pico de años en Francia, hasta que regresa, va regresando, y cuando finalmente regresa en la década del 50, 1856 creo, regresa ya hecho médico.
y médico con estudios graduados y médico con disertaciones publicadas o en publicación que van dando fe de una persona que tiene una capacidad de escribir, comunicarse de una forma, una capacidad de interpretar diagnósticos y una capacidad de ejecutar y ejercer su trabajo médico. Pero ese detalle de haber vivido Francia es particular porque él viene, como dirían por ahí los muchachos, él viene de otra escuela. Él no es old school, como dirían los muchachos en reggaetón. Él es otra escuela que se formó de otra forma y entonces tiene esta obsesión, que es muy linda, de volver a Puerto Rico y ser puertorriqueño. ¿Y por qué yo digo esto? Porque muy fácilmente se pudo haber quedado en Francia, que era un país que en la lógica de él estaba en un desarrollo de modernidad mucho más adelantado a lo que él reconoce, que es España. Así que ese segundo elemento me parece extraordinario, que lo refleja en el libro. El problema con Betance es que cada vez que él dice España no nos puede dar lo que no puede darnos, es decir, porque es incapaz de darnos, o ni colonia de España ni colonia americana, es que Betance está en una ruptura, es materialismo histórico, ¿verdad? Material a partir de un país que en los debates era más avanzado que lo que estaba pasando en España y más honesto, no más avanzado necesariamente, pero más honesto de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y en ese sentido, te tengo que mandar a escribir un capítulo que no está, que entonces esa influencia que puede tener los franceses en Estados Unidos, con la constitución de poderes independientes, pero que se chequean, vis-a-vis un Betance que lo está viviendo y se queda en Francia y que mira cómo ese parlamento francés, agotado y agobiado por el proceso bonapartista de 1800 en adelante, yace o no yace, satisface o no satisface lo que fue el proceso de, por decir algo, no de independencia, sino de la constitución de la Primera República y el proceso entonces ese de la Declaración de los Derechos del Hombre y la Mujer de 1789 y todo sobre el Tratado de Igualdad. Así que cuando yo leo este texto, me voy en un viaje y empiezo a pensar en alguien que a lo que leí, que lo leí casi todo, pero no me menciona mucho, que es el otro muchacho dice que me cae súper bien, que hoy estaría en psiquiatría si estuviera aquí, que es Juan Jacobo Rousseau, con el pensamiento libertario, que para mí de Rousseau, que es esencialísimo para entendernos todos y tantas cosas, que me parece que Betance hace un maritaje sin hablarlo con Rousseau. Porque Betance es otra escuela. Y entonces cuando uno sigue viendo esto, te das cuenta que todos esos rollos que tú nos estás contando, que contestatario de España, es que España es una monarquía muy atrasada, punto, muy atrasada, y tiene una colonia y la ha arrasado, que es distinto, y no llegue a ese capítulo, te voy a ser honesto, a Hostos, que dice otra cosa, pero me gusta porque estaba en la lógica de Rousseau, y entonces yo quería saber, y esto te detengo, tú ves tomando nota, porque yo tengo una serie de preguntas. En cuanto al pensamiento que surge un poquito más adelante, antes de su muerte en la última década del siglo XIX, que es el planteamiento del pensamiento anarquista emergente, que es muy fuerte en Betance, pero que no está articulado como tal. Y ahí me acuerdo siempre las palabras de Félix Ojeda cuando decía, es un anarquista revolucionario, ¿verdad? Porque hay algo de eso. Es un tipo de armas tomadas, y yo quiero saber de dónde le sale esa vena, por preguntas que no veo, pero me las vas a tener que contestar, que es que es influencia por una Francia en convulsión, y pienso en 1848, y pienso en el 18 Brumario, que es un poquito después, pero también pienso en ese texto, en ese proceso revolucionario de 1848, y en los textos que Marx va haciendo en ese momento sobre el proceso francés que culmina en el famoso 18 Brumario de Luis Bonaparte y que yo hice una contraparte que se llama el 18 Brumario de Luis Fortuño. No te rías, porque solo la doy al 2010 y está basado, de hecho reír, porque eso es bueno que lo veas para acá, y está basado en que las luchas sociales son realmente hablando
irracionales y culminan a veces con una salida o con otra y uno no espera siempre lo que va a salir y así es que termina la cosa. Así que ese dato me parece muy interesante de este trabajo, que es un Betances en Francia que se va absorbiendo una mentalidad que no es necesariamente consistente con ese periodo, pero sí es consistente con multiplicidad de luchas sociales. Creo que viene de un siglo anterior con Rousseau, que hay una influencia fuerte, y pienso yo que es precursor entonces de dos movimientos que te quiero escuchar, que es la relación con el anarquismo, el de los pensadores anarquistas de 1870 más o menos, y luego con algo que sí me impresionó, que es como el pensamiento fanoniano de 1950 y 1960, no necesariamente en los condenados de la tierra, pero más en cara blanca, piel negra, que para mí es un discurso sumamente radical, pero yo no soy el filósofo, ese podría ser el compañero Nelson Maldonado, entre otros, y el compañero Pedro Lebrón, pero yo lo miro y lo siento. Entonces, como me han puesto a ver cosas pesadas, porque tú eres un cuarto bate designado por impulsar carreras, no sé qué hacer. Así que ahora te lo traduzco en como muy bien lo traduciste, sobre todo esos capítulos esenciales, que es plantearnos cuál es la lucha de Betances. Betances cree en la libertad, la pura, la más sencilla, no puede haber subordinación. Y eso en el siglo XIX es radical porque el pensamiento latinoamericano por la independencia, que incluye la libertad del Estado Nacional emergente, por decir algo, del territorio, pero Betances lo plantea desde otra lógica, que es la del ser. Y eso para mí es precursor a estos trabajos, sobre todo los de Nelson Maldonado, que no he leído eso sobre la soberanía del ser, pero lo veo reflejado en el trabajo de Pedro Lebrón. Y segundo, a Fanon, luego, cuando dice en Condenados de la Tierra, cómo el subordinado tiene que rebelarse. Así que yo no creo que le había leído a Fanon en el 1856 o 1870, no, ni sabía que Fanon iba a venir. Pero él dice cosas que Fanon dijo después, y eso sí me ha impresionado leyendo a ti, me gustaría escuchar. Y segundo, él plantea algo que sí es muy de avanzado. Y eso sí me impresiona y como no puedo dar fe que lo he leído todo de Betances, porque yo hablo de Betances como hablamos de Yadiel Molina, por decir algo, o de Pirú, un cantante, otro, que es cuando él plantea cuál es su proyecto político y habla de una república democrática, del sustantivo de la definición política del Estado o de la forma de agrupación de lo social, pero en naturaleza democrática. Y ahí yo creo que plantea algo que la Revolución Americana de 1776 ni lo concibió, lo exteriorizan en una constitución histórica, pero no lo concibieron así, porque la palabra democracia, creo yo, y tú nos podrás aclarar eso, se hace prominente en la Guerra Fría. Nosotros somos democráticos, que es una dictadura, pero en el siglo XIX no era el debate en Estados Unidos, era un debate de derecho, por decir algo, vertical en relación Estado como ciudadano. Así que Betances introduce eso y hace algo que ahí es que yo lo abracé. Yo es que Betances, yo soy hijo de Betances. Porque cuando tú te pones a discutir cuál es el planteamiento de su activismo intelectual, porque es como un activismo intelectual a la vez, porque él era un hombre renacentista, sin lugar a dudas que podía hacer tantas cosas a la vez. Es verdad. Entonces plantea, pues mira, hay una crítica, que es la república independiente liberal, el reformismo liberal y el conservadurismo liberal. Y a mí me parece interesante que él detesta a los liberales. Y ahí es que adopta el término de democracia como un discurso revolucionario, dual, por un lado por la necesidad de ser libre para poder hacerlo de una forma democrática, que sea de la lógica aquí como bien lo concatena, de los 10 mandamientos del hombre, entre paréntesis, y la mujer libre, originalmente del hombre libre. Y donde ahora cuando yo empiezo a leer esto, te voy a felicitar, porque me parece que me has hecho, tú leías a ese muchachito que yo he leído mucho, que se llama Stephen Jay Gould, el astrofísico, ¿verdad? Pues tú tienes influencia de él. Yo no he leído todo tu trabajo, pero tú me cuentas la historia y me la simplificas y me dices, mira a Betances, que era un loco divino en el siglo XIX,
todoterreno, porque yo veo en esas narrativas que tú haces, y lo votaron de aquí y acabó en Maracaibo, en Venezuela, y lo votaron de ahí y acabó en Nueva York. Y yo me pregunto, Carlos, venga acá, ¿y cuánto tiempo le tardaba al barco llegar? ¿Entiendes? Porque ya eran unos barcos que tenían propulsión, por decir algo, como mínimo de vapor. ¿Entiendes? No eran, podían haber de veras, pero estoy pensando que ya hay una tecnología que permite un desplazamiento más rápido, pero como quiera es un mes en el mar o 2 meses en el mar. Y de repente, en la simplificación de la historia, hay un pasaje que en 2 semanas está con 4 países distintos porque está agotado. Pero es que nadie aguantaba tener este tipo allí, por lo que él podía conspirar. Y entonces, sin internet, sin celular, sin teléfono, sin mensajes de texto, sin mensajes de WhatsApp ni de Messenger, entonces de repente él era amigo de todo el mundo y de los presidentes y de todo el mundo, porque él es de otra escuela y que tuvo un sitio llamado Francia que le permitió tener una lógica horizontal distinta. Así que antes de terminar esta presentación a mi estilo de tu libro, que me ha parecido un texto que hay que leer, porque es como en la lógica simplísima, esto es lo más simple. Betances se levantó y se cepilló los dientes, y después cogió una pistola y empezó a tirarle tiro a la efigie del monarca, porque en su anarquismo, como diría el gran caricaturista aquí de Estrada, todo contra el poder, ¿está bien? Y el poder, como muy bien lo plantea desde la perspectiva de la relación colonial de Puerto Rico, pero sin lugar a dudas, desde las formas del poder donde él está viendo el mundo, que es las relaciones de los imperios emergentes o consolidados y también su presencia en Francia. Y dentro de esa conversación, entonces, y ahora para la parte un poco para que tú hables, cuando yo leo este texto me parece extraordinario porque me da una mirada distinta de un Betance que es una jiribilla que no se detiene, que está haciendo cosas en todos lados, que en todos lados deja un dato que luego personas como tú, como Félix Ojeda, Liliana Coto, lo rescatan y no permiten a nosotros decir, pero mira la grandeza de fulano. Entonces, ¿qué yo creo? Que Betances visibilizó muchas cosas, pero no sé si él las invisibiliza o las invisibilizan los que lo interpretan. Por lo tanto, él está en contra de la esclavitud y él tiene un debate sobre eso, pero ¿cuánto está en contra del racismo? O el racismo no es un hecho esencial ahí en el siglo XIX. Y esos son los detalles que es importante porque cuando el historiador o el filósofo va 2 siglos para atrás, interpreta con una herramienta de acá, pero estando acá, pues dice, ¿cómo era allá? Pues allá no se hablaba de eso, pero ¿por qué no se hablaba? En el siglo XIX no se hablaba de eso, pero en el siglo XX se empezó a hablar. Y eso me parece interesante porque yo estoy viendo una persona que era como muy distinta porque él está planteando cosas contra las relaciones de poder y dominación que para mí son muy de un discurso de descolonización y posteriormente, si traigo aquí a Quijano y a otros en esa línea, un planteamiento de colonial, de colonizador en ese sentido, pero no tenía la herramienta, por lo tanto él es innato. Y creo que estaba más cerca del anarquismo que para la miel. Tiene mucho más que ver con Rousseau. A mí Rousseau me encanta, porque esa imagen de coger un coco y vendértelo por tus zapatos, de cambiártelo, a mí me parece siempre un extraordinario. Pero es una lógica contestataria a las relaciones de poder del siglo XVIII, donde él entonces dice unas cosas, pero Betances dice otra en el siglo XIX que le he puesto atención. Por ende, creo que me interesaría mucho saber cómo es que Betance en toda su energía va cruzando por debates donde hay muchos referentes que nosotros vivimos hoy, como el racismo, como los planteamientos de Marx ya existentes, y veo, tú lo mencionas, te estudias mucho a Marx, pero desconozco si Betances maneja a Marx en ese momento, no sé cómo era la sociología de la distribución del libro, pero por otro lado también tratar de entender cómo él en ese momento va haciendo cosas que constituyen una quiebra con el pensamiento dominante español Puerto Rico, pero no necesariamente, y también americano, pero no necesariamente en el francés donde estaba más insertado. Así que él con un lente francés se trata de meter en Puerto Rico y te voy a hacer un chiste. Yo pienso que los de la sociedad abolicionista secreta que ellos montan en 1848, pues
a inspiración de él, pues yo creo que ellos se entendieron, ¿verdad? Y el otro que me cae bien, Segundo Rupert y toda esa gente, que son tipos bien chéveres, pero tú te das cuenta que el diálogo no pienso que coincide porque vienen de distintas formaciones. Y lo último, que lo tocas, pero lo podrías tocar más, que es el pensamiento más profundo de esta conversación, que es la fuerza de la masonería, de lo cual yo siempre hablo, y vienen de un padre masón y comportándose como masón, yo pienso que la masonería en Puerto Rico ha sido esencial y todavía no se ha dado, por la razón que sea, una explicación clara y fuerte de lo que ellos han hecho en este país. Así que yo te celebro este libro porque me parece, y te lo digo genuinamente, me metiste en el bagú este y hay que leerlo, hay que documentarlo, porque es un texto liviano de 317 páginas, porque es liviano, pero en su liviandad es que te dice, es que míralo bien, porque él podría parecer un loco, pero no era loco nada, podía ser hiperactivo, que era hiperactivo, pero no era hiperactivo con disuasivo, de envidia, esto y lo otro, es que no paraba de producir en todos los vectores que tenía aprendido, porque es que me impresiona que en medio del carro se puede hacer un trabajo sobre X investigación, una revista científica que es aclamado. Entonces tú dices, pero bueno, ya no tiene, lo inventó, no tiene 30, 40 años, ya está más adelantado, ¿y cómo? Y entonces, chistes que te lo has dicho, pues, me deja el hermano metido en Haití porque hay que organizar la revolución haitiana. Tiene un vector en República Dominicana abierto, tiene otro en Cuba, tiene otro en Puerto Rico. Sí, no había WhatsApp. Y ese tipo tenía un sistema de conexión, es decir, o las palomas eran muy eficientes y sabían las rutas del Caribe, o él tenía un sistema de comunicación que fue muy efectivo. Y ahí es que yo pienso que la otra lectura de esto es las redes secretas preexistentes, donde la masonería es una de ellas, que permitieron crear todo un mundo hasta el día de hoy de comunicación fuera de red. Así que te felicito, me gustó mucho tu trabajo, me tomé el tiempo de leerlo, casi en su totalidad, voy a acabarlo porque las 317 páginas después del secuestro del jueves pasado, tú sabes. Y entonces empecé, pero sí tengo que recomendarlo como un texto profundamente ligero, porque es que el maestro viene de una escolaridad filosófica y este es un texto muy interesante, pero es mucho más filosofía dura. Sí, y este me está haciendo referencia, pero no sé, entonces yo me quedo pensando y cómo este tipo, yo fui un viaje y cómo él podía hacer tantas cosas a la vez, pero por otro lado te vas a dar cuenta, como muy bien hace, que cogen los textos y los vas desmontando y vas poniendo referencias de interpretación académica teórica y es un trabajo muy real. Así que ahora te hablo. Gracias por tus palabras elogiosas del libro y de que lo has entendido muy bien y lo has apreciado. Bueno, tenemos algunos temas que son muy interesantes. Yo quisiera decir primero que emprendí este trabajo solo en el momento en que se publicaron los 15 tomos. No habían salido, yo doy el dato en el libro, hasta octubre del 2018. No se completan los 15 tomos de los completos. Eso por un lado, y es bien importante. Por otro, también dirigí una tesis como esa. Dirigí una tesis de una estudiante, Marta Torres, que también está publicada en Internet. Y pues, aunque la figura de Betance siempre me había interesado, y de hecho yo no lo incluí en mi libro Pensamiento Filosófico Puertorriqueño porque no tenía toda la información, ¿verdad? Pero al revisar lo que la estudiante escribía, me incitó, me motivó a mí a profundizar. O sea, que confluyeron dos cosas, el trabajo con la tesis, y yo me meto bien en el estudiante como pasa ahí, y la publicación de los 15 tomos, ¿verdad? Porque sin ese material no se podría haber hecho el trabajo como está ahí, ¿verdad?
lo que yo pretendo pues, es una especie de síntesis del pensamiento de Betances, porque pues, se habían hecho trabajos puntuales muy buenos, como el trabajo sobre la esclavitud de Suárez, como la gran biografía de Félix, como el trabajo sobre la masonería que hace Oscar Dávila, como el trabajo la heterodoxa que hace García de Luz, etc. Pero una visión más de conjunto necesitaba tener ese apoyo en los 15 volúmenes. Y ahí hay un puntito que en las preguntas que tú haces es interesante. No es lo mismo trabajar con los trabajos de Hostos, que es un autor sistemático, que escribe ensayos teóricos largos, extensos. Aquí el pensamiento hay que agarrarlo de cartas. Betances escribía muchas cartas. Y hay un dato curioso, y es que dejaba copia de las cartas que enviaba. Y por ahí está el secreto de la comunicación. Hay trabajos sobre eso interesantes y hay que trabajarlo mucho más, pero los trabajos de Betances son algunos ensayos periodísticos, algunas biografías breves, como la de Alejandro Petión, Bolívar, Merino, etc. Se podrían recopilar en un volumen sobre historia y sería de otra manera entender la historia caribeña, ¿verdad? Y los trabajos científicos. Por otro lado, también la parte literaria, pero la mayor parte de lo que tú encuentras en los 15 volúmenes son cartas. Entonces es un trabajo muy difícil, porque, digamos, en una carta, pues, por ejemplo, cuando él dice que el concepto de justicia en Aristóteles, el concepto de política en Aristóteles es la teoría de la justicia. Eso se lo dice en una carta a Laura. Y es la única pieza filosófica en una carta de literatura. Y así va a pasar en todo. O sea, que tú tienes que, como dice, pescar. Tú bien dices que yo voy haciendo la historia, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesaba principalmente es el pensamiento de Betances. Y para captar ese pensamiento de Betances, pues hay que ir a esa dinámica que él deja en partir en fragmentos, diríamos así, utilizando un término nichano, en fragmentos, que hay que entonces luego armar. O, por ejemplo, la definición de justicia. Eso aparece también en la carta. Y es una definición que viene del derecho romano. Entonces, eso en cuanto a la obra. Ahora, tú preguntas por la formación en Francia, bien importante. ¿Por qué el padre lo envía? Eso no está claro. No está claro, pues, no, yo me imagino, ¿verdad?, que el padre quiso darle la mejor formación intelectual a su hijo y que vio la vocación en su amigo que estaba allá y lo envió. Pero eso fue fundamental. La escuela donde él estudiaba, y eso estaba estudiado por un francés, Jacques Gillard, publicado el trabajo aquí, era más bien conservador. Yo era iluminista todavía. La filosofía que se enseñaba era la aristotélica. Pero sí había un énfasis en la ciencia, como decía Gillard. Pero para mí, en Betances era una formación humanística extraordinaria. Extraordinaria. Conoce el pensamiento de los filósofos griegos, Platón, Aristóteles, Romanos, Cicerón, el derecho romano. Esas son las fuentes antiguas. Pero es interesante que él como que hace una síntesis de dos épocas. Porque hay unas fuentes antiguas, pero también hay fuentes modernas. Tú citas a Rousseau con mucha razón. ¿Ves? Y entonces él hace una síntesis extraordinaria. Por ejemplo, en la parte política, yo argumento ver a Betances solamente como un liberal. No,
Yo hablo de la República Democrática y a eso le damos republicanismo. Pero ese republicanismo tiene las bases en Platón, en Aristóteles, en Cicerón, en Spinoza, en los modernos también. Entonces, no podemos reducirlo al liberalismo porque para ellos los liberales eran asimilistas. Valdoriotti, Acosta, que eran los más avanzados dentro de los reformistas, eran asimilistas, reformistas. Así que él, y hay fue un poquito de disgusto con nosotros, porque nosotros queríamos hablar un diálogo con ellos. Y ya Betances había pasado por ahí, hacía rato. Hacía rato que había pasado por ahí. Entonces, ahí no había nada que hacer. Ahí es libertad. La libertad es entera. No puede ser, no hay término medio. Lo dice entre la libertad o la esclavitud. Entonces, hay que. Y la libertad es el concepto principal de Betances. Él lo dice, es la ley primera, es el bien superior en que coincide con nosotros, ahí coincide con nosotros también. Porque eso dice la primera ley de la sociedad de la libertad. Pero Jorge, te voy a tirar un lanzamiento a 92 millas y tienes que ver la bola, si no la ves te vas a ponchar. Pero es interesante lo que estás diciendo, porque yo parto de la premisa que Betances, cuando yo digo que viene de otra escuela, y eso es la diferencia con Julián Acosta y con Valdoriotti, que es muy válido lo que estás diciendo, por eso vienen de la escuela dominante española. Y entonces está en el pequeño paradigma, puede ser un chistecito de la Constitución de 1812, que la ponen, la quitaron 1000 veces, y aquí todavía en Puerto Rico, derecho constitucional histórico, pues la veneran, pero es una constitución efímera. Realmente hablando, porque duró 2 años, la primera vez en 1812. Pero Betances no está en esa lectura. Entonces te traigo aquí 2 elementos. Uno, quisiera saber, y esto te lo invito, por eso es que te digo, por un lado hay Rousseau para mí, pero por otro lado, él tiene que haber conectado con los ancestros y haber hablado que iban a hacer en el 1900 y pico, 20 y pico, un tipo llamado Fanon. Así que hay una genética ahí de comunicación. Pero él está planteando algo, y te escucho y lo afirmo, y lo entiendo mejor cuando tú hablas, que es la libertad es esencial. Pero ¿de dónde emerge? Tú te metes en un debate sobre el derecho natural, ¿de dónde emerge el concepto de libertad? Y ahora yo te hago un lanzamiento que no habías visto. Para mí, el primer acto de libertad en este país fue el acto de negar la existencia del amo que hacen los primeros hombres y mujeres esclavizados, que realmente hablando son las mujeres esclavizadas ladinas. Son las mujeres blancas que trajeron de prostitución aquí, que se rebelaron. Ese momento ellas dicen, yo soy un ser humano libre que no me someto. Y para mí ese ejercicio de libertad, que es lo que en el trabajo mío de Ismael Rivera yo llamo la soberanía del ser, un acto de soberanía del ser que después veo que también Maldonado trabaja filosóficamente, y yo no soy filósofo, pero yo ni conocía su trabajo, pero en Ismael Rivera el implantamiento de la soberanía del ser, el cimarrón como un acto individual se independiza. Luego resolvemos la nación, el Estado Nacional. Así que yo creo que Betances van juntas las dos cosas. Sí, pero él empieza que el ser humano, que es Rousseau, el ser humano nace libre y debe ser libre. Y él le reclama eso. Es la conexión, ¿cómo se llama? Suiza-francesa en esta conversación. Pero lo otro dentro de eso, entonces, que al hacer eso, crea una relación contrahegemónica que es muy interesante. Y ahí es que yo me pregunto si lo entendieron en Puerto Rico, porque este es un logo que es mulato, que no es blanco, y esa parte no la trabaja tanto, pero yo no puedo pensar que una Francia que declara la abolición del esclavitud en 1791, que es restituida en 1800 por una parte, que se queda hasta 1848, que se queda en los Caribes coloniales, por decir algo, y él, como un hombre mulato, vive en París tomando café allí en los momentos Elíseos, ¿verdad? No sé. Y esas son las preguntas que yo me hago. Por lo tanto, con esto paro para escucharte.
para mí que él empieza distinto a Otto, que es un pensamiento muy racional del Estado-nación como el máximo punto de lo racional. Por lo tanto, los ciudadanos deben ser racionales porque viven en un estado racional. Y este empieza distinto. Yo soy racional porque soy un individuo racional y en colectivo nos constituimos y hacemos algo. Y eso me trae entonces al punto de la República Democrática, y te cito en la página 103 cuando él dice: República Democrática son, según Betance, el gobierno elegido por un pueblo en sufragio universal. De eso no hablaba nadie en Puerto Rico en el siglo XIX, como está claro. Porque la Constitución de Cádiz envía unos delegados allá y vivir allá. No, no, del sufragio universal nadie. Y como bien tú planteas, bueno, ¿quiénes nos incluimos? Si es universal, es todo el mundo, blanco, negro, mujeres, con propiedad, sin propiedad. Segundo, la división de poderes, que eso me viene de los franceses que influencian también en Estados Unidos, la estructura jurídica del Estado y el reconocimiento y respeto de la libertad y derechos de los individuos frente al Estado. Así que yo creo que él estaba en otra escuela y él estaba muy avanzado para el debate en Puerto Rico. Eso es lo que yo voy rescatando de tu trabajo. Bueno, la libertad ahí, y eso lo toma de Rousseau y de Louis Blanc, sí, va con la justicia. No se pueden separar. Eso lo hace que no sea liberal, sino republicano. Rousseau dice que libertad sin igualdad es una mentira. Y Louis Blanc dice libertad sin justicia, sin igualdad, es un engaño. Y Betance lo repite muchas veces. Muchas veces. Por otro lado, el mismo concepto de libertad es interesante porque está referido al ser. Libertad es sui iuris. Que yo me pertenezco a mí, ser soberano de sí mismo. Eso está en Cicerón. Eso está en hasta en Marx. O sea, tiene una presión tan larga que llega hasta Marx. Y Betance lo dice muy claro. Eso es la libertad. Es la soberanía de sí mismo. Y también la soberanía del pueblo. Es un mismo concepto para eso es bien importante. En ese sentido, tiene todo desde el punto de vista de esa razón cuando lo pronuncia. Entonces, y la unidad con la justicia, eso es los dos ejes principales de Betance. Entonces, sobre la cuestión de la raza, sí estaba muy consciente. Él dice que yo soy prietuso. ¿Por qué lo dice? Resulta que la hermana le comunica que, creo que en el 48, que él no aparece en la lista de bautizados de los blancos, sino de los pardos. Eso llaman limpieza de sangre. Y entonces, pues, Felipe Betance tiene que hacer un trámite, conseguir testigos y todo eso, para que puedan pasar a la lista de bautismo del blanco. Y él, la hermana, él dice, no, yo soy prietuso. O sea, que él sí tiene una conciencia racial muy grande. Y sobre la esclavitud, pues, la historia del Betance es una cosa increíble, ¿no? Por otro lado, a diferencia de Hostos y de Martín, Betance está muy unido. En Hostos no se menciona. Creo que en Martí tampoco. Incluso cuando hablan de la unidad antillana, Hostos, Marcos Reyes Dávila, quizá con razón dice que por implicación. Pero no dice Haití. Por implicación al implicar la española, ¿verdad? Santo Domingo y Haití. Pero no lo dice, ¿no? Y claro, en otros hay varios modelos de
de lo que serían las Antillas. Está, por ejemplo, en el Canal de Panamá, el modelo implica casi un lado Centroamérica y otro lado aquí todas las Antillas mayores, pero nunca dice explícitamente ahí. Hostos elogia el modelo de Betances como dice que es más realista, porque no incluye sino Cuba, Santo Domingo, Haití, Jamaica y Jamaica. Y dice, es el más viable. Esto dice una forma curiosa, más de hombres. el mío es más complejo, pero menos factible. Usted tiene razón. Entonces, eso, la conciencia racial está muy explícita en Betances. Carlos Rama dice algo que es muy interesante. Sabe que Carlos Rama, uno de los primeros que dedicó al estudio de Betances y escribe ese texto sobre el antillanismo. Dice, para mí, Betances es el ser humano más completo de la intelectualidad del siglo XIX. Y enumera, y lo compara ahí con Fan, enumera la lucha contra la esclavitud, la lucha por la nacionalidad y la lucha por el antillanismo. Y un punto que es interesante, lo comparan también con el Che, porque Betances dice, la revolución es una obra de amor. O si no me quieren creer, pues por lo menos digan que una obra de justicia. Y ahí dice, y ahí cita a Martín. Para Martín, la guerra es un odio, y no cabía en él el odio, aunque estuviera luchando en guerra contra el Imperio Español. Entonces, es una obra de amor. Y esas palabras las trae también el Che Guevara, de que la revolución es una obra de amor. Y la comparación la hace Ramos. Así que eso es bien interesante. Lo que pasa es que vuelvo para atrás sin excluir o incluir a todos los colegas que han investigado. O sea, ¿para qué algo en estas culturas, que como bien cita Simón Bowman en varias partes del texto, se han convertido en cultura, y también Nicolás García Canclini, son híbridas, son poliformes, tienen tantos registros, esto y lo otro, y a fin de cuentas para mí son hegemonizadas por el capital, que me dice que yo creo en el chef no porque es una foto de escoba, sino porque vende vodka y todas esas tonterías. Pues dentro de esa conversación yo creo que... Objeto turístico. ¿Ah? Objeto turístico. Sí, pero creo que el texto tuyo nos hace pensar que es cuando, o sea, más allá, por decir, hablando que es una calle en Bayamón, donde mi papá tenía su oficina, la avenida Betances, es un tipo que le cayó a tiros, metafórica o realmente hablando, a todas las relaciones de poder que repudiaba. Y la más esencial fue el colonialismo, pero no fue la única. No fue la única. Porque eso es que yo creo que él es precursor de algún pensamiento anarquista que después emerge con más claridad, que es contra toda autoridad, como dice Quique Estrada, el caricaturista. Entonces, en esa consideración, entender este pensamiento es permitirnos a nosotros a centrarnos hoy en el 21 a entender una figura que no puede estar muerta porque genéticamente, en lo que se llama la genética de la memoria cultural, que no es por sangre, sino es por cómo lo hemos transmitido por las historias orales de la vida. Creo que es importante entonces discutir aquí que el pensamiento de él, su radicalidad, sigue presente en muchas formas. Entonces, por eso digamos pensamiento vivo. Las conexiones tendríamos que ver ahora, que yo no lo he hecho, ¿no? Es volver al Albizu y ver la conexión del Albizu con Betances. Porque el pensamiento de Hostos para mí es un pensamiento muy racional. Hostos muere deprimido, es lo que yo digo como chiste, porque él fue a ver al presidente americano y le dijo, mire, ustedes son los más modernos, ayúdame a alcanzar modernidad, y me impuso la ley Foraker y después los casos insulares, eso que es lo más barbárico que nos han hecho los americanos.
Pero este no cogía cuento. Y este decía, mejor no le hablo y le caigo a tiro. Mejor le organizo una revolución. Entonces, dentro de esa conversación es una praxis política muy distinta. Y lo que es interesante, que es las partes que uno no sabe, las que yo siempre me hacía de Marx, y cómo vive, cómo paga un alquiler. Entonces, esas son las partes que habría que también simplificar y explicar, porque lo que está claro es que él no paró de pensar hasta el final y no paró de conspirar. Y ese detalle que tú dices, fíjate, yo no es que no se haya destacado, pero es bueno recordarlo. Ese detalle de que él, su alianza ideológica o el humanista es con Haití, un país de negro. ¿Está bien? Y escribe sobre, ¿cómo se llama? Uno haitiano, siempre se me olvida, escribe un artículo sobre, que escribió un libro sobre las razas, dando a un francés que había escrito también un libro contra a Gobineau, refutando, y Beethoven se reseña todo eso. Pero ahí está, porque hablaba francés, porque estudió en Francia, porque conoció a otros abanderados haitianos que deben haber llegado a Francia, y dentro de esa conversación él hace una alianza que parece no natural para Puerto Rico, pero es muy natural de la lógica del Caribe. Yo me relaciono con Haití y me relaciono como igual, no como desigual. Y eso lo traigo porque en las relaciones más contemporáneas de Puerto Rico con Haití siempre vamos allí a ayudarlo, porque Haití está en necesidad. Y yo tengo una discrepancia ahí. Sí, yo tengo una diferencia muy profunda. Pero no era la actitud. No. Entonces, lo que hace de la República de Haití, después de Alejandro Petión, la reforma agraria, un extraordinario. Extraordinario. Ahora, la relación, el anarquismo es interesante, pero es estratégico. ¿Es qué? Estratégico. Okay. Y ahí hay una diferencia con otro, porque lo que predicaba Blanqui era la conspiración, pequeños grupos conspirativos, ¿verdad? Y Betances se adhiere a esa idea. Ostrom, no es una diferencia en los fines, sino en la estrategia. Yo lo digo ahí. Y ahí viene el anarquismo. O sea, que tiene una relación con artistas, con Blanqui, con Blanc, y también el grupo de italianos que son los carbonarios. Él tenía en París, él tenía una gran relación con los italianos. Había un grupo de italianos que, esa parte yo la discuto en la parte del romanticismo. Había un grupo de italianos que apoyaban la independencia de Cuba. Y entonces le escribían a Betances cómo ayudar, querían mandar mil italianos para ir a luchar allá. Trataba de ver cómo se reunían fondos, etc. Y esos carbonarios eran artistas también. Entonces, hay otra figura que es interesante. Pensamiento. Yo digo en el libro que hay 4 raíces del pensamiento de Betances. Uno, el clasicismo, del cual ya hablamos. Platón, Cicerón, Aristóteles. 2, la Revolución Francesa. Tanto la del 89 como la del 48. En el 48, él estuvo presente a los 19 años. Y él dice, cumplí mi deber. Cumplí mi deber. No hay mayores detalles. Cuando se trata de la libertad, todos los pueblos son solidarios. Estuvo allí presente. No estuvo en la Comuna de París, el del 71, donde sí estuvo Marx, porque en ese momento estaba. Y él llega en diciembre y la Comuna había concluido en julio. Había sido derrotada, así que había más bien tomado los efectos, ¿no? Entonces, todos esos ideales de la Revolución Francesa están muy presentes. Todo ahí está incluso que es el principal esperado.
pues todo eso está en la mente. Por eso tú tienes razón cuando hablas de la escuela francesa, porque ese es el punto. Incluso, yo no sé si leíste la parte donde yo hago una comparación entre los mandamientos, los 10 mandamientos y los jacobinos, la montaña de los jacobinos. Y también, el primer mandamiento es la abolición de la esclavitud. Y lo trabajas muy interesante, por eso es que te digo que él no viene a una escuela de la libertad del Estado, sino es la del hombre. Y eso viene del pensamiento más básico del primer ser humano esclavizado, que eran unas mujeres blancas, o lo que llamaríamos hoy blancas, que dijeron no voy a ser prostituta. Yo hice un cuento sobre eso con los mosquitos y con todos esos líos que hay en unas colonias incipientes, pero las forzaron a estar aquí contra su voluntad y lucharon por ser libres. Claro. Eso también Yolanda Arroyo lo ha trabajado porque está en los libros históricos un dato ahí de lo que piensan. Los indígenas estaban ahí, silvestres, todavía no lo habían esclavizado en una dirección u otra, pero estas mujeres las trajeron en el barco contra su voluntad. Lucharon por su libertad. Bueno, después empezaron a traer los negros, sobre todo los pueblos, que son los que pelearon y los prohibieron. Pero ese primer momento, 1508, 1510, que empiezan a traer mujeres y las traen para que sean prostitutas, son mujeres que ven que son esclavizadas por otras guerras y de repente van aquí en su control. Pero ese dato es el que yo quiero que él recoge muy bien. Pero tú sigues diciendo cosas que a mí me provoca más porque estabas diciendo otra cosa sobre los 4 fundamentos de él. Y fíjate, dentro de esa conversación, en lo que es la Revolución Francesa, ¿verdad? Después todos los discursos estos sobre lo jurídico. Y yo creo que este muchacho es influenciado por cosas que en Puerto Rico no se podían ver con claridad. Sí que en 1848, cuando se hace el bando negro, que tuvo una víctima, hubo uno que ejecutaron en Ponce, el de Ponce. Yo hablaba de eso recientemente. Pues tú tienes estos conspirando, ¿está bien? Y el problema es que él conspire, pero después te organiza la preservación de los seres humanos en la cólera, en 1853. Claro. Así que es un tipo de todo registro, pero que no para de pensar que hay que conspirar para hacer algo y hay que cambiar. Entonces, lo que no me está claro a mí es, sí está claro, pero no está claro, su conspiración a veces no es necesariamente para hacer un Estado. Por eso es que yo creo que él es como un alma llanera, como dirían los venezolanos, muy fuerte, que sigue promoviendo ahí y se va perdiendo y va creando cosas que son sobre la libertad siempre, pero no necesariamente el Estado está ahí. A veces se dice, sí, el Estado siempre, la independencia de Puerto Rico, pero es que sigue luchando. Está luchando por la Constitución de la Nación. Puerto Rico está más preparado que ningún otro, dice él, incluso que Cuba, para ser un Estado-nación. Eso está siempre en la mira, no hay problema. Y ahí hay una diferencia con la marxista, por ahora no están nación. Por eso te digo que es estratégico. Pero que era lo otro, bueno, la masonería. Yo no insisto tanto, el trabajo de Pamela es más extenso. Porque solo yo encontré 2 ideas importantes. Hay 2 son cartas o artículos muy breves y están en uno de los volúmenes. 1. La importancia de la educación. Él elogia a los masones en la medida en que promueven una educación nueva. Y el laicismo. Básicamente, o sea, que son gente de progreso, gente libertaria, y lo más, fíjate que en el capítulo sobre la educación, él enfatiza eso, y en varios. Y eso está bien claro. Yo no insisto demasiado porque realmente esas son las 2 ideas centrales. Y en una es muy curiosa, porque en una de las cartas, en uno de los artículos breves, porque encuentra en Brasil, en uno de los folletos que publica la masonería,
hay alguien que publica una propaganda que es esclavista. Y entonces él se pone, dice, ¿cómo es posible que en un periódico masón ocurra eso? Lo reseña y se indigna. Interesante. Entonces, elogia a San Tomás, Santo Domingo, cuando crean una escuela laica, libre, no atada a la iglesia, y ahí también elogia a Augustus y su labor en Santo Domingo, lo crucial. Así que para la masonería el artículo de Dávila es excelente. O sea, y él lo conecta también con la cuestión de los carbonatos. Yo insistí menos, pero básicamente es eso. Es eso. Y está muy claro. Está muy claro. Con esto estamos terminando la velada de hoy, pero hay un pensamiento que a mí me parece interesante. En el siglo XIX, cuando Marx está escribiendo unas cosas que son el diablo, que Marx es el diablo, y se asocia con uno que lo financiaba, que es el Diablo 2, ¿verdad? Y parece una tontería, pero el mundo del capital emergente y del Estado Nacional consolidándose quiere una narrativa distinta y de repente tiene este tipo que tiene un buen sistema de distribución de información porque sus publicaciones van llegando con cierta rapidez para la tecnología del momento. Y de repente tú te das cuenta que Marx es un diablo horrible para ese capital y para ese momento emergente del capitalismo. Yo lo adapto a Betance y pienso que es lo mismo. Y a decir de otra forma. Yo he estado en las clases que doy en la Universidad de Puerto Rico y he estado trabajando con movimientos sociales, particularmente el feminismo. Y de repente cuando tú empiezas a escuchar lo que fue el manifiesto del Partido Comunista del siglo XIX, el partido de la clase trabajadora, que no era partido, era un sistema de infiltración, que donde tú fueras obrero te metieras y dijeras democracia, igualdad. Es republicano también. Sí, eso se traduce en Betance, pero se traduce hoy para mí en el movimiento feminista radical, que te dice democracia plena desde la igualdad. Y yo creo que en el siglo XIX, cuando él te plantea, yo quiero un país que yo elija a mis gobernantes, este es un sistema de ley, que se respeten los derechos y obligaciones de los ciudadanos en relación al Estado y entre ellos, y que todo el mundo sea libre, pues ese planteamiento es del diablo aquí. Y lo que es interesante es que él le faltó que lo entendieran para decir, vamos a hacer el gran partido de la igualdad puertorriqueña, que no tiene que ser el partido de los liberales o de los conformistas o reformistas, esto y lo otro, sino es un movimiento que está ahí. Es un poco lo que hace Marx y lo que hacen hoy las feministas cuando no es un partido, es un movimiento social que va escalando e influenciando en todos lados. Así que yo creo que hay algo que hay que buscar este libro y leerlo, porque muchas cosas que ya te he hecho referente, pero yo he leído mucho Stephen Jay Gould porque me popularizó, porque yo camino de forma direccional, ¿verdad? Y eso viene no de un dinosaurio, eso viene de un pajarito que fue evolucionando y fue insertando en las especies que se van desarrollando. Y yo creo que entender a Betances a partir del texto del compañero Carlos Roa Osorio, el pensamiento vivo de Betances, es un momento para que Betances se haga más prominente en el siglo XXI, pero que uno también aprenda a ver todo lo de betancino que hay en mí. Uno aprenda a ver todo lo betancino, porque creo que el DNA no tiene que ver con la sangre de Betances, si la tenemos o no la tenemos, sino tiene que ver con la inspiración que nos dejó y cómo eso ha ido calando. En esa medida, este libro está disponible en las librerías de Norberto González, las distintas que hay, la librería mágica de Arnaldo González y familia, también lo tenemos aquí en el Foro Santillano, pero creo, y debe buscarlo, leerlo y popularizar el pensamiento de Betances, pero asumirlo, porque Betances está vivo. Aunque usted no me lo crea, Betances está vivo. No es que yo vea apariciones, pero veo apariciones. No lo he visto a él, pero lo podríamos ver. Pero este es un muchacho que hizo unas cosas maravillosas en el siglo XIX y que esas cosas siguen pasando hoy. Lo que él nos invitó a luchar ha desaparecido. Quisiéramos darte las gracias, Carlos, por haber estado con nosotros aquí hoy. Sí.
Adrián Ciaga por la producción y los controles. Esto es el Post Antillano presenta todos los miércoles a las 6 de la tarde libros de reciente publicación. Los sábados tenemos el Club de Lectores, que es el libro de pasada publicación. Y los lunes tenemos Cultura 7D, que es una revista cultural de la agenda cultural de la semana, que empezamos con un chistecito y ya vamos para la 7ª semana con una audiencia muy buena. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon y los invitamos a leer el libro. Y será hasta la próxima. Gracias. Hasta entonces.